también desarrollar algunas ideas sobre lo que hay que hacer, no solamente estar como espectadores. El día de hoy particularmente se recuerda pues el bombardeo atómico, fue hace 77 años. Y por supuesto que no fue el primero, antes estuvo Hiroshima, 3 días antes. Y como quien dice, pues, en la narrativa, incluso periodística, dice que es peligroso que caiga un poder tan grande en manos equivocadas. Y eso forma parte incluso de la literatura popular. Evitar que caiga un poder muy grande en manos equivocadas. En este caso, cayó en manos equivocadas. Tanto el 6 como el 9 se demostró lo que se podía hacer cuando un gran poder cae en manos equivocadas. Yo quiero esta noche dar algunos datos, algunas reflexiones y a ver si podemos apuntar hacia un quehacer. Porque desde este lado, miles de kilómetros al sur de las zonas donde se ocurrió eso, esos crímenes de guerra, en realidad pareciera que nunca nos va a tocar. Sin embargo, sí, cada vez la eficiencia de las armas son tan grandes que se le escapan de las manos incluso en la proyección a quienes los hagan, para poder darnos cuenta de que nadie está fuera del campo de tiro de este tipo de armas. Directa, indirecta, inmediata o inmediatamente. Veamos. Me dicen, se puede ver pueden verlo, ¿no? Vamos a recordar algunos temas de Hiroshima y Nagasaki. Perfecto, se ve bien. ¿Se ve, no? Bien. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Hay un progreso tecnológico intenso que después vamos a explicar. Esta es una presentación que va a tener bastantes temas científicos. Yo soy físico de formación. He estado dirigiendo por varios años el Centro de Información del Instituto Peruano de Energía Nuclear entre la primera parte de la década de los 80. Entonces, tuve acceso a estas informaciones y muchas otras más que por la brevedad del tiempo no voy a poder explicar, pero en otro momento se puede hacer. El 6 de agosto, Estados Unidos bombardeó Hiroshima con 64 kilogramos de uranio. Una bomba que pesaba más o menos unos 5 toneladas y tenía menos de 3 metros de largo. Esto estaba hecho 64 kilos de uranio enriquecido. El uranio enriquecido, el uranio natural existe casi en todas partes de la Tierra. En cualquier campo agrícola hay uranio, pero tiene isótopos, o sea, tiene variedades de uranio y uno de ellos es radioactivo, el uranio 235. Pero hay una proporción de 1 sobre 99, o sea, de cada 100 gramos, 1 gramo es de uranio 265, o sea, es bien escaso. Entonces hay que hacer una labor de enriquecimiento para aumentar la concentración. Es ese uranio el que emite las señales de los contadores Geiger cuando uno los está buscando. El Perú, por si acaso, tiene uranio concentrado en Puno, que en una zona que comparte con Bolivia. Esta bomba explotó, calculada así, a 600 metros de altura, porque se habían hecho cálculos de que si explotaba en contacto con el suelo, su efectividad iba a disminuir al 30% más o menos. Lo cual me parece bastante perverso, pero bueno, esa era la idea, y explotó a 600 metros, no a contacto directo del suelo. En ese tiempo, Hiroshima tenía 300.000 habitantes, y según los cálculos, y aquí también tengo que dar algunas reflexiones, según los cálculos estimados son 80.000 los que murieron, y que, claro, nosotros sabemos que los muertos se cuentan por cadáveres. Lo que pasa es que la bomba atómica genera temperaturas muy altas y un horno de cremación funciona entre 1100, entre 800 grados centígrados y 1190. Y con eso ya se vaporiza
buena parte de los tejidos del cuerpo humano. Entonces, ante una temperatura que puede trepar a miles de grados inmediatamente, eso no deja cadáveres. Entonces, no deja que contar. Entonces, ahí hay un rango muy difuso, y puede ser que fueran muchos más, porque los que no se pudieron contar fueron los cadáveres de los vaporizados. 3 días después, se lanzó una bomba sobre Nagasaki, que inicialmente iba a ser tirada sobre Kokura, pero Kokura amaneció nublada, como Lima a veces aparece nublada. Y cambiaron de ruta y fueron a tirarlo sobre Nagasaki. El instrumento tenía menos peso de material fisible. Era el 10%, 6 kilos 400 gramos de plutonio 239. Este es un material que hay que hacerlo en reactores, no está en la naturaleza, por lo menos en forma muy clara. En la naturaleza es un elemento muy pesado. Hay que hacerlo en un reactor nuclear. Bueno, esto se tiró al azar. Nagasaki no es una zona plana, está rodeado de montañas y se contuvo la explosión. Y otra vez, con la vieja técnica del mayor daño posible a otorgarse, no lo hicieron explotar de contacto al suelo, sino a 400 sobre el suelo. En esta ocasión hay algo perverso que pasó. No sé, a veces la ley de Murphy, a veces la mala suerte. Como Nagasaki no estaba muy lejos de Hiroshima, la gente que sobrevivió a Hiroshima fue destinada a Nagasaki. Entonces, mucha gente que había sobrevivido el bombardeo de Hiroshima fue a parar a Nagasaki. Y Nagasaki no tenía la misma cantidad de habitantes de Hiroshima, pero sí tenía una gran cantidad de población flotante, que mayormente era como el estilo del Japón imperial. Usaban mano de obra forzada, mayormente coreanos, para trabajar en las industrias. En Nagasaki tenía buena industria militar. Ya había sido bombardeada antes, pero no de manera atómica, ¿no? La habían bombardeado porque era zona de producción, de armamento y producción industrial también. Ahí murieron 35.000. Yo otra vez vuelvo a hacerles notar que las explosiones atómicas generan mucha temperatura, y entonces cuando uno cuenta muertos solamente puede contar cadáveres, y si no tiene cadáveres porque han sido vaporizados no hay cómo contar. Y otra vez la cifra de 35.000 se vuelve difusa. Es muy importante notar que la excusa de ese tiempo fue que si no se invadía Japón iba a provocar una gran masacre, que hubieran perdido hasta 500.000 soldados en la invasión. Japón no estaba bien, pudo haber sido incluso rodeado y impedido de alimentarse, lo que fuera, hasta forzar una rendición, pero no, se quiso dar un ejemplo y se quiso probar el armamento. Y era muy claro porque entre los físicos y los científicos que habían participado en la construcción de esta bomba, no había mucha seguridad respecto de que la reacción en cadena se pudiera parar una vez encadenada. Ellos no sabían. Hicieron algunos cálculos que posiblemente se amortiguaba, pero no era, la obsesión era hacerlo explotar y dejar un marco de fuerza, no a Japón, sino al competidor en la hegemonía mundial, que en ese momento era la Unión Soviética. Y obviamente con esto era suficiente demostración, ¿no? Era la intención hacerlo, y las amenazas de Trump para incidir en la rendición incondicional de Japón, era que si no la aceptaban después a 2, iban a venir 3, 4 y 5 sin parar. Eso era lo que mencionaba. Para llegar a esta situación, hubieron muchas etapas que después podemos mencionar: presiones de científicos, presiones de políticos, hasta que después casi de Pearl Harbor es que se inicia el proyecto de Manhattan, destinado a la producción de estos armamentos en un futuro, en el caso que fueran necesarios, y en los últimos años se notó por el ímpetu de producción de las bombas,
las ganas de hacerlo. De la bomba de Hiroshima a la bomba de Nagasaki hay una superación tecnológica tremenda. Como pueden darse cuenta, de 64 kilogramos de uranio pasan a 6,4, o sea, 6 kilos. Del peso de una persona pasan a algo que uno puede llevar en una maleta. Y claro, la eficiencia que ellos tenían que medir, ¿no? Porque querían ver qué pasaba. Después de estos bombardeos se acumularon alrededor de 1 millón de personas que murieron como consecuencia de la radiación. La mayor cantidad de muertos ha sido por radiación gamma, que induce cáncer, deformaciones genéticas y una serie de problemas y enfermedades terminales que en ese momento se desconocían porque nadie sabía cómo era eso. De todas maneras, Estados Unidos sigue siendo pues, el único país que ha empleado armamento, y reafirmo lo que al principio dije, ¿no? Es decir, lo peligroso que resulta que un gran poder caiga en manos equivocadas, como este caso fue. El derecho humanitario que quiero citar, internacional, legisla la protección incluso de personas que están en situación de guerra o atrapadas en medio de la guerra. Y el derecho constitucional da marco a eso para que se haga. Pero este tipo de tratados que han sido hechos, incluso hay convenciones previas entre países donde se trata de proteger, al final de cuentas no han sido efectivos, ¿no? Siempre lo notamos, la población civil siempre es blanco directo de una manera que a veces se soslaya mediante una buena presentación mediática, pero también mediante lo que podemos llamar el uso de una prensa y una narrativa hasta cinematográfica que la justifica. Los tratados de no proliferación también estaban en ese mismo marco y trataron de empezar a entrar en vigor a partir de 1949. En consecuencia de lo que impresionó a la gran mayoría de la humanidad, el ir enterándose poco a poco de qué había estado pasando en Japón después del bombardeo atómico. Yo tengo que hacer notar que uno de los pocos miembros de tripulación de los bombarderos dijo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Mientras se alejaban. Y por supuesto, pues Oppenheimer, que fue el físico teórico que estuvo en la construcción de la bomba, él dijo, me he convertido en el destructor de mundos. Y cuenta muchos resultados periodísticos que él iba permanentemente donde Truman a reconvenirlo, a decir que no hiciera nada más, que no insistiera en armamento nuclear y francamente, también está registrado periodísticamente, Oppenheimer fue expulsado a empellones y con improperios de las cercanías del presidente Truman, que de todas maneras necesita pues un juicio histórico todavía pendiente. Este es el muchachito, el diseño de la bomba, muy sencillo. Una explosión química de pólvora de una determinada explosiva hace que dos núcleos de material fisible, uranio 235, se impacten y se produce la explosión. Eso es fisión. Fisión porque un elemento muy pesado de neutrones. Se ha habido una especie de embeleco en esos tiempos alrededor de los Mario, está fallando tu transmisión está fallando tu transmisión del internet. Revísalo, por favor.
Y la última parte no se ha escuchado bien. Tu micro está cerrado, Mario. ¿Listo? ¿Me escuchan? Está bien, en eso nos quedamos, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿Me perfecto, sí, confirman? adelante. Correcto. Este es el diagrama de la bomba Muchachito, Little Boy, que se lanzó. En este momento, como les estaba diciendo, en el ambiente estadounidense parecía ser una diversión esto. Tan es así que el avión que llevó la bomba tenía el nombre de la mamá de uno de los Enola Gay. Y eso parecía hasta algo lejano, ¿no? Total, les iba a pasar a los japoneses allá lejos, ¿no? Cosas así que hicieron que en ese momento a la opinión pública estuviera embelesada hasta que ocurrió el crimen, ¿no? Y este es el otro, que se llama el gordo. Era gordo porque era más grande, porque tenía más material de contención, pero menos material fisible. El material fisible es plutonio. Otra vez un elemento muy pesado que se parte, el átomo del plutonio se parte en varias partes, por eso se llama fisión, o sea, separación. Este gordo tenía una potencia de explosión de 21 kilotoneladas pólvora, es decir, un equivalente. Nadie lleva pues 21 millones de kilos en avión, el anterior tenía 15, y este fue mucho más eficiente, si se quiere decir, en esos términos armamentísticos que son realmente impactantes. Acá tenemos un conocido nuestro, el doctor Ernesto Guevara La Serna, presentó en un momento, creo que fue en 1959, estuvo en Hiroshima y presentó sus respetos. Ahí lo podemos ver, no sé si se aprecia. ¿Me dicen si están apreciando? ¿Correcto? ¿Me pueden confirmar? Perfecto, está bien, ok. Correcto, ahí está Ernesto llegando a Japón y colocando la ofrenda floral por un compañero que tiene al lado. Es decir, esto movió. 59 ya eran 14 años después de la explosión atómica y conmovido a visitar. No podía estar fuera de ese momento de recordar ese crimen y hacer respectivo homenaje. Lo atómico en el armamentismo. Los primeros pasos siempre se han dado en función de una urgencia que se vendió. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo muy presente el temor de que Alemania llegase a tener armamento nuclear, porque ya tenía vectores para eso, vale decir, las bombas B2 y las anteriores que tuvieron un nombre que en eso no recuerdo, eran cohetes que portaban bombas, cohetes mayormente balísticos, ¿no? Se llaman cohetes balísticos aquellos que siguen una trayectoria parabólica sin mayor corrección en esas épocas. No que tuvieran un sistema de cómputo que los guiara, sino que era apuntar así con los principios de la ley de Newton. Y tenemos, por supuesto, un antecedente ahí, y que eso movió a mucha gente en Estados Unidos, a nivel mundial, incluso la presión europea, para que se hiciera algo respecto de adelantarse a los nazis. Y eso llevó incluso a Albert Einstein a firmar una carta para acelerar eso, combinar a que tuvieran un arma de disuasión, porque pensaban de que nadie la iba a usar ante el poder que suponía. No sabían que iban a encontrarse con un Truman que sí se iba a atrever a usarlo, porque él quería usar eso como un argumento de miedo. Miedo ya generalizado, miedo geopolítico, que no podía escapar a su cálculo. Las bombas atómicas fueron probadas en Álamo Gordo muchas veces. Incluso la bomba de Nagasaki fue probada en julio de ese mismo año, porque querían ver qué tan eficiente era la explosión y qué tanto lo podían controlar, porque además estaban usando muy poco material fisible, ya que el plutonio se obtiene en reactores, se necesita mucho trabajo, mucho tiempo y mucha cantidad para poderlo obtener. Estas pruebas
fueron realizadas en Estados Unidos y tenía varios desiertos para hacer esas pruebas y obviamente ya las tuvieron listas para el momento de aplicarlas en Japón. La optimización de la tecnología nuclear ha sido creciente y ahora se ha llegado al material fusible, es decir, tener bombas que funcionen ya no separando átomos, sino juntándolos. Pero para lograr eso se necesitan átomos ligeros. El que sea escogido es el deuterio, y también el tritio se puede usar. Y estos, al fusionarse, o sea, al juntar, forman un núcleo más pesado, y en esa fusión se produce una explosión miles de veces más grande que la de una fisión nuclear, fisión atómica. Vale decir que para una bomba de hidrógeno se necesita una bomba atómica que la detone. Y materiales que proporcionen los neutrones suficientes para lograr esa emisión. Por lo tanto, las explosiones de hidrógeno son miles de veces más grandes, ya estamos hablando de megatoneladas o 1.000.000 de toneladas, equivalentes en pólvora, por supuesto, ¿no? Porque nadie lleva en avión 1.000.000 de toneladas, ¿no? Es decir, un equivalente energético, que se quiere decir. Entonces ahora, mucho armamento nuclear ya no se mide en kilotones, sino se mide en megatones. La bomba más grande es la bomba SAR, que ha llegado a 50 megatones. Es un montón y provoca, por supuesto, una explosión mayor. Yo quería anotar, pero eso creo que lo vamos a dejar para otro momento, las armas biológicas y armas químicas, porque la cantidad de diversificación que se ha aumentado en estos años en el armamento, que justifica mucho negocio internacional, son las armas biológicas que, aún siendo prohibidas y controladas, siguen siendo producidas y siguen siendo usadas. Entonces eso lo dejamos para otra oportunidad, pero sí vamos a mantenernos en el tema nuclear. De una guerra nuclear no hay ni vencedores ni recuperación posible. ¿Por qué? Porque provoca un invierno nuclear. Con megatones ya estamos hablando de afectar a todo el mundo. Posiblemente al Perú no le haya hecho mucho impacto, o esta zona de Sudamérica se haya sentido muy conmovida por 1945, Hiroshima y Nagasaki estaban lejos y no sentían las cosas, los remesones ni nada, pero ahora con bombas, no solamente una, sino varias, de megatones, ya la cosa sería distinta. Al generar un invierno nuclear, eso se genera a nivel mundial, no es a nivel local. Se crea una capa que impide la entrada del sol, una capa de contaminación descomunal, y eso pues es un invierno nuclear que puede durar muchos años y por lo tanto garantizar la extinción de cualquier variedad vegetal que nos alimenta, básicamente, el agro. Y por supuesto la contaminación atmosférica inmediata, porque una explosión nuclear o atómica trepa a la atmósfera rápidamente. Es una ascensión vertical inmediata. ¿Y qué pasa? La Tierra sigue girando. Y la Tierra gira y esa pluma va pintando como una brocha, no solamente el lugar donde ha explotado, sino todo alrededor de la Tierra. Y como la Tierra hace precesión, cambio de estación, pues va pintando al final toda la Tierra. Si estamos hablando de megatoneladas. Y megatones, en una guerra nuclear, pinta todo. Nos pinta a nosotros también. Y se acaba todo. Entonces nosotros debíamos tener una actitud menos de espectadores. No hemos dicho nada en absoluto con las explosiones de prueba de Mururoa. Las explosiones de prueba se hace mucho tiempo antes y no hemos tenido información de que hubiera habido una, o alguna, o en secreto, porque eso es bien difícil de esconder. Y en Mururoa, que estaba delante de nosotros, estaba en el Océano Pacífico, no protestamos en absoluto, no me acuerdo yo, ¿no?, que haya leído algo de las pruebas que hacía en Francia de sus detonaciones atómicas. No hicimos ningún reclamo como país.
ninguno de nosotros quedábamos cara al Océano Pacífico ni los otros que están al costado. Entonces ya no se puede estar en esa actitud porque en esa época estábamos hablando de algunas megatoneladas, pero ahora estamos hablando ya de muchas megatoneladas y por supuesto el impacto de esas explosiones es tan grande que ya una prueba de ese tipo no podría pasar desapercibida, ni siquiera en efectos, ¿no? Los efectos tarde o temprano se tendrían que recibir. Entonces, esa contaminación ya es un gran problema, es un gran peligro, y nosotros en una globalización ya entendía en esos términos de responsabilidad una actitud y por lo tanto algún tipo de decisión. Vamos a ver si esta noche los puedo invitar a tener esa perspectiva. Hay que lamentar porque no tenemos esa posibilidad, esa potencia, ¿no? Veamos. Países nuclearmente armados. Es una categoría muy especial, los países que han hecho pruebas nucleares y que reconocen estar armados. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia. Eso no quiere decir que no haya otros países que las tengan. Estos son los países nucleares. Pero hay, de acuerdo al Tratado de No Proliferación que se ha estado difundiendo desde el año 68 y que está abierto a la firma todavía, es que involucra que uno se compromete a hacer revisar sus instalaciones nucleares periódicamente por el Internacional de Energía Atómica. Y estos países, India, Israel, Pakistán y Corea del Norte, no aceptan revisión. Vamos a ver, retornamos un poquito aquí. En el caso especial de Irán, por ejemplo, su capacidad de industria nuclear es grande, tiene reactores, hay muchos países que tienen reactores nucleares, pero que no usan sus capacidades nucleares para producir armas, ¿no? Irán ha declarado que no lo ha hecho ni tiene intenciones de hacerlo. Corea del Norte no ha firmado para que no lo vean, ni Pakistán no ha firmado, Israel no ha firmado, y la India no ha firmado. En el caso de Israel, y también tengo que asociar a Sudáfrica, Sudáfrica también hizo experimentos para llegar al tema, incluso por ahí hemos encontrado una documentación que indica que hizo una asociación con Israel para hacer una prueba nuclear en el océano que le circunda, en la parte sur, y eso quedó en el aire, nunca se supo finalmente si se había aprobado o no, pero finalmente Sudáfrica se retiró de las prácticas, desactivó todo lo que tenía hecho en asuntos nucleares bélicos y ahora está como un país sin armas nucleares. Este gráfico, espero que lo puedan ver, es un esquema de países, zonas libres de armas nucleares. Como pueden ver, desde México hasta la Patagonia, está indicado como zona libre de armas nucleares, el Polo Sur también, África también, Australia, algunas partes de Papúa Nueva Guinea, y las partes de la península Indochina, también aparece Mongolia y algunos países europeos. Esas partes libres, yo diría entrecomillado, porque nosotros hemos tenido un problema como zona, en el caso de Inglaterra, cuando el problema es las Malvinas. Y según documentación que ha salido últimamente, en la fuerza de tareas que fue a las Malvinas a invadir las Malvinas en el año 82 del siglo pasado, llevaba armamento nuclear. Y después se ha confirmado que efectivamente lo tenía. Podría ser que estuviera desactivado, pero estaba ahí. Entonces, estas zonas a veces pueden ser o no pueden ser sus lugares de tránsito. Y últimamente, con la
con la organización de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, también está en la posibilidad de que Australia reciba armamento nuclear, o por lo menos permita su estadio o su tránsito. Entonces, estas zonas libres de armas nucleares lo son en la medida que no entren en un juego geopolítico que lo implique. Por ahí va a ir armamento nuclear sin ningún de bloquearlo o impedirlo, a menos que tengamos una actitud como zona de paz, ¿no? Una zona de paz que en todo caso va a tener que ser un poquito más que solamente pedir paz, ¿no? Hay que un estado de firmeza mayor. Los países no nuclearmente armados, incluidos nosotros, son 195 y forman parte del Tratado de No Proliferación, que como dijimos ha sido abierto desde el año 69 y que sigue estando a la firma de quien quiera sumarse a él. Hace unas horas, Guterres, con motivo de la conmemoración del bombardeo de Nagasaki, emitió, me refiero al secretario general de Naciones Unidas, que la verdadera seguridad implica acabar con la amenaza nuclear a través de un mundo libre de armas nucleares. Y esto es a razón de que el problema de la guerra entre OTAN y Rusia pone en juego armas nucleares. Pone en juego la amenaza y la posibilidad de que otra vez se desencadene y estar al filo de la navaja. Porque las armas están yendo y viniendo de una manera tremenda y por supuesto los combates y la guerra y la destrucción. Y esto tampoco nos puede dejar pues mirando que pasen, sino que de alguna manera protagonizar. Eso lo ha declarado Gutiérrez en un mensaje alusivo al tema de Nagasaki. Yo quiero ya ir finalizando mi charla. Espero que no haya sido demasiado técnica, física. A veces la formación me delata, pero en fin. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta algunos tópicos para construir una forma protagónica de zona de paz. Creo que ha llegado el momento de que asumamos algún tipo de responsabilidad sobre las materias primas que vendemos en el mercado internacional y que son materias primas estratégicas. Me refiero a tierras raras, me refiero incluso al mismo uranio. Me refiero también a algunos elementos raros que se pueden utilizar en la industria armamentística y que las vendemos como material así, incluso sin procesar, y que en el fondo incrementan la productividad del complejo militar industrial del que se trate. También hay importancia de hacer y que los gobiernos no nucleares incidan en esta gestión de los armamentos, en el mercado de armamentos, de alguna forma en que se impida el desarrollo de armamento nuclear como amenaza para la humanidad. Y por supuesto tener la necesidad urgente de crear sistemas en donde no estén pues los miembros del Consejo de Seguridad. Porque los 5 países que detentan armas nucleares son parte del Consejo de Seguridad, con poder de veto. Y entonces ahí, en Naciones Unidas, incluso con la mejor intención que hubiera, no se puede hacer mucho. Tendría que haber alguna instancia que nos pongamos a pensar, que la definamos, para de alguna manera ya crear una especie de ética internacional respecto de lo que se hace con nuestras materias primas, especialmente cuando se trata de producción de armamento nuclear. Y todo eso pues protagonizado por los gobiernos y los pueblos que están interesados en la paz. Esperemos que sean la mayoría. Muchas gracias. Ahí me quedo.